Bienvenidos a esta presentación. Miren, el manejo de líquidos intravenosos es una piedra angular de la anestesia, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo de la forma más moderna y sobre todo más segura? Hoy vamos a explorar la evidencia más reciente en este tema. Esta es una presentación elaborada por anestesiólogos mexicanos en Internet hace. Y aquí está la pregunta del millón, la que de verdad importa en el quirófano. ¿Estamos realmente optimizando la perfusión de los tejidos? ¿O simplemente estamos administrando agua y sal? Hoy nos vamos a enfocar justo en eso, en la evidencia que está, tirando abajo viejos dogmas y nos está dando datos duros, datos concretos para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Ok, para guiarnos en esta discusión, este es nuestro plan. Primero, hablaremos del desafío de la fluidoterapia. Después, vamos a cuestionar algunos paradigmas clásicos, analizaremos estrategias y tipos de soluciones, y nos adentraremos en el concepto de coherencia hemodinámica. Y finalmente, veremos la monitorización, la aplicación clínica y, una síntesis para la práctica diaria. Empecemos con el gran desafío. Miren, administrar líquidos es algo que hacemos todos los días, en casi todos los pacientes, pero el objetivo es mucho más complejo de lo que parece. Se trata de mantener la perfusión de los órganos vitales, sin irnos al otro extremo, sin causar una sobrecarga hídrica. Es un equilibrio súper delicado que al final del día puede definir el resultado del paciente. Y esto es algo que no podemos perder de vista. No estamos tratando números en un monitor, estamos tratando de llevar oxígeno a cada célula. Ese es el objetivo final. Cada mililitro de líquido que administramos tiene un impacto directo en la microcirculación, que es, a fin de cuentas, el verdadero motor de la función de los órganos. A ver, durante muchísimos años, la fluidoterapia se basó en conceptos que hoy la evidencia científica ha puesto totalmente en duda. Vamos a adentrarnos en esto, a pasar de los dogmas a los datos, y analizaremos algunos de los más arraigados. Seguro que todos recordamos esto. Durante décadas nos insistieron en reponer de forma muy agresiva las pérdidas a un supuesto tercer espacio. La idea era que la cirugía provocaba un secuestro masivo de líquido y que por supuesto teníamos que reemplazarlo. Pues resulta que no. La ciencia moderna, sobre todo con lo que sabemos ahora del glicocálix endotelial, nos dice algo completamente diferente. Ese concepto simplemente es incorrecto. El líquido no se va a ningún tercer espacio mítico. Lo que pasa es que se fuga al intersticio, sí, pero por un daño real en el endotelio. Y el tercer espacio no es el único dogma que se ha caído. Pensemos en otras ideas. Por ejemplo, la del paciente que llega seco por el ayuno. Con los protocolos modernos, eso ya casi no pasa. O la famosa regla 4-2-1, que se diseñó para pediatría y se aplicaba a todos los adultos sin mucha evidencia. Hoy sabemos, gracias a los protocolos de recuperación mejorada después de la cirugía, que un paciente bien preparado llega al quirófano euvolémico. Todo esto nos lleva entonces al gran debate. ¿Cuánto líquido y cuál? ¿Qué estrategia seguimos y qué tipo de solución usamos? Esto ha generado muchísima controversia, pero la buena noticia es que los estudios grandes, los estudios a gran escala, están empezando a darnos bastante claridad. Históricamente hemos estado como en un péndulo. Por un lado, la estrategia liberal, ¿no? La de infundir grandes volúmenes. Hoy sabemos que eso se asocia a edema y a un montón de complicaciones. Y por el otro lado, la estrategia restrictiva, que busca dar lo mínimo necesario. Esta puede ser buena, pero cuidado, porque si no se monitoriza bien, podemos poner en riesgo la perfusión renal. Pero a ver, no solo importa el cuánto, sino también el qué. La elección del cristaloide es fundamental. Fíjense en la tabla. Comparemos la solución salina al 0.9%. Tiene una carga de cloruro altísima y un pH ácido, nada fisiológico. Ahora, miren las soluciones balanceadas como el Ringer lactato o el Plasma Light. Su composición se parece muchísimo más a la de nuestro plasma. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Los datos clínicos son contundentes. El ensayo SMART, que es un estudio enorme con más de 15,000 pacientes de cuidados críticos, lo demostró claramente. El uso de cristaloides balanceados, en lugar de solución salina, redujo los eventos renales adversos mayores. Y no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de muerte, de necesidad de diálisis, una diferencia que, aunque parece pequeña en porcentaje, es muy significativa. Ok, entonces, para entender de verdad por qué todo esto importa tanto, por qué estas decisiones son tan cruciales, necesitamos hablar de un concepto fisiológico clave. Y este es el de la coherencia hemodinámica. Este concepto que definió el Dr. Ince es bastante sencillo de entender en el fondo.
Se trata de la sincronía entre la macrocirculación, o sea, lo que medimos con nuestros monitores, como la presión arterial, y la microcirculación, que es lo que de verdad le lleva oxígeno a la célula. Lo ideal es que vayan de la mano. El problema es que en estados de shock o sepsis, esta coherencia, esta conexión, muchas veces se pierde. En la práctica, esto nos lleva a 4 escenarios posibles. Es súper importante identificar en cuál de ellos está nuestro paciente. Porque, por ejemplo, en el cuarto escenario, cuando la macrocirculación parece estable, pero la microcirculación está alterada, ahí administrar más líquidos no solo no ayuda, sino que puede ser muy perjudicial. Solo causamos hemodilución y edema sin mejorar la perfusión real. Bueno, y todo esto nos lleva directamente a la monitorización. Si queremos individualizar el tratamiento y dejar atrás esos paradigmas viejos, necesitamos herramientas. Herramientas que nos digan si el paciente va a responder o no a los fluidos. Y esa es, precisamente, la base de la terapia dirigida por objetivos. Y aquí el cambio de paradigma es clarísimo. Tenemos que movernos de los parámetros estáticos, como la presión venosa central, que ya sabemos que son muy malos predictores de la respuesta a fluidos, a los parámetros dinámicos. Hablamos de la variación del volumen sistólico o la variación de la presión de pulso. Estos sí que nos dan información valiosa. A ver, vamos a poner todo esto en un contexto práctico. Pensemos en un caso clínico, uno bastante común para nosotros. Un paciente programado para una hemicolectomía derecha por laparoscopía. Bueno, durante la cirugía, el paciente presenta hipotensión. La presión arterial media cae a 55. Miramos la presión venosa central y está en 8. Normal, podríamos pensar. Un enfoque tradicional quizás nos llevaría a iniciar vasopresores. Pero, ¿qué nos dicen los parámetros dinámicos? La monitorización avanzada nos muestra una variación del volumen sistólico del 18%. ¿Qué hacemos? Esa variación del volumen sistólico del 18% es la clave. Es una señal clarísima de que el paciente es respondedor a volumen. Su corazón puede y va a usar ese líquido extra para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, la intervención correcta es un reto de fluidos, unos 250 mililitros de cristaloide balanceado. Con esto, optimizamos el gasto cardíaco de forma segura y eficaz, y evitamos el uso innecesario de vasopresores. Muy bien. Entonces, ¿cómo integramos toda esta información en nuestra práctica del día a día? Vamos a resumir los puntos más importantes para llevarnos al quirófano. Aquí están los mensajes clave para llevarse a casa. Primero, hay que abandonar por completo el concepto del tercer espacio. Segundo, usar cristaloides balanceados sobre la solución salina siempre que sea posible. Tercero, implementar estrategias de balance cero o terapia dirigida por objetivos. Y para eso, cuarto, usar parámetros dinámicos como la variación del volumen sistólico. En resumen, la fluidoterapia ya no es una receta de cocina, es un tratamiento preciso e individualizado para cada paciente. Y para terminar, una pregunta para la reflexión. Ya estamos mejorando mucho la optimización de la macrocirculación. ¿Será que el siguiente gran paso, el futuro de la reanimación hemodinámica, sea monitorizar directamente la microcirculación? Llevar nuestro enfoque directamente al lecho capilar, al tejido que al final es lo que intentamos proteger. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. De parte de todo el equipo de anestesiólogos mexicanos en Internet AC, esperamos que esta revisión de la evidencia actual les sea de gran utilidad en su práctica clínica diaria.